Lo que pasa, hermanos, es que usted y yo ocupamos diariamente caminar bajo la gracia, la misericordia de parte de Dios. Y qué importante, mis hermanos, es la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo. Es súper importante la iglesia de Cristo. Así que estábamos viendo cómo la iglesia en la primitiva empezó, mis hermanos, y nos pone un modelo que tenemos que seguir cada uno de nosotros. Un modelo en el cual principalmente su prioridad número uno era evangelizar y edificar la iglesia, para que toda la iglesia se activara y también hiciera la obra de Cristo. Ese es el plan de cada congregación, de cada iglesia. Para eso el Señor nos ha puesto como luz para este mundo, mis hermanos y mis hermanas. Pero siempre, lógicamente, va a haber ¿qué? Oposición. Se va a levantar oposición en contra de la iglesia, en contra de usted se va a levantar oposición, ¿verdad? Para Satanás decíamos que no es problema que usted se reúna, que usted estudie la palabra de Dios, pero ya cuando comienza a testificar, ya cuando comienza a salir y hablar de la palabra de Dios, ahí es donde hay problema ya. Ahí es donde vienen las dificultades para usted, mi hermano y mi hermana. Por eso es importante que tanto usted como yo nos revistamos de todo lo que es la armadura de parte del Señor, y que esa armadura, mi hermano, nos dé fuerza y fortaleza para detener, para avanzar y para conquistar las obras de las tinieblas. Así que Cristo dijo: esta es mi iglesia, le dijo ¿a quién? Al apóstol Pedro. Esta es mi iglesia y sobre esta roca voy a edificar mi iglesia, y las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de la iglesia. Esas fueron las palabras que el Señor le dijo al apóstol Pedro, ¿verdad? Así que sería una iglesia que va a dominar, que va a controlar, que va a golpear, que va a desatar bendición. Es la iglesia de Cristo Jesús. Esa es la iglesia del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y hermanos, y se nos mandó a ir y a libertar a los cautivos, a ir y llevar a cabo el mensaje de salvación. Para eso está la iglesia, para eso la iglesia fue levantada y también fue llamada, mis hermanos, para que vayas y anuncieras las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el plan y el propósito de la iglesia. Así que todos, hermanos, somos llamados a dar testimonio, todos somos llamados a evangelizar, todos somos llamados a compartir el mensaje del evangelio, todos, hermanos. Y cuando la iglesia no está haciendo lo que Cristo le mandó a hacer, entonces está desenfocada, está perdiendo el plan y el propósito por el cual fue edificada y fue fundamentada en el nombre de Cristo. Por eso es importante regresar, mis hermanos, en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos muestra qué es lo que hacía la primera iglesia primitiva, porque la primera iglesia empezó ¿dónde? En Jerusalén. Ahí le dijo el Señor: ahí vamos a ser testigos. Hechos 1:8. En Jerusalén y en Judea, toda esta parte, toda esta región me vas a ser testigo. Lógicamente iba a haber ¿qué? Oposición. Se levantó una oposición fuerte, ¿verdad? De tal manera que muchos creyentes, dice la palabra de Dios, fueron ¿en qué? Encarcelados, otros azotados y otros perseguidos, mis hermanos. Así que el capítulo 5, versículo 42 del libro de los Hechos nos muestra que los creyentes salieron gozosos porque fueron azotados, ¿verdad? Y no dejaban de ¿qué? De congregarse, dice la palabra de Dios. ¿Por dónde? Por las casas y por el templo. Iban y predicaban la palabra de Dios. Así que, mi hermanos, toda oposición, ¿cómo empezaron los hermanos a manifestar la palabra de Dios? Con gozo y con alegría. Y respondieron, dice, y todos los días en el templo y en las casas no cesaban de enseñar y de predicar el nombre del Señor Jesucristo. ¿Eran qué? Perseverantes, hermanos. Este es el modelo que se le presenta a las iglesias del Señor Jesucristo. Ese es el modelo que cada iglesia debe de ¿qué? De seguir. Y decíamos que hacían 4 cosas. Dice que perseveraban en la doctrina, y luego en el partimiento del pan, y luego en la comunión unos con otros, y en las oraciones. 4 cosas hacía la iglesia primitiva, y esas son las 4 cosas que están establecidas para que la iglesia de este siglo, de esta generación, continúe con el ministerio de ¿qué? De reconciliación.
Ese es el propósito, mi hermano, de la iglesia. Le decían a un hombre: ¿cuál es tu propósito? Irme al cielo, pero llevarme todos los que puedan. Todos los que puedan me los quiero llevar al cielo. Pero mi principal propósito, dice, es ir al cielo. Porque muchos le dijeron: ¿y usted cuál es el propósito? Pues tener una casa así, tener riquezas. Y cuando le dijeron a este hombre: ¿y su propósito cuál es? Pues irme al cielo. Pero al irme quiero llevarme todos los que pueda llevarme. Y que se vayan conmigo todos los que se quieran ir conmigo. ¿Esto habla de qué? De que tenía que evangelizar, de que tenía que compartir la palabra, que tenía que compartir el mensaje de salvación. Porque un día, hermanos, nos vamos a ir. Un día vamos a tener que partir de este mundo, tanto usted como yo. Y un día vamos a dar cuentas a aquel que vino y dio su vida por usted y por mí. Así que el capítulo 5 termina de esta forma. Que no, dice que no cesaba la iglesia ¿de qué? De predicar, de juntarse. Cuando todos los días, dice, todos los días se juntaba y predicaba la palabra, la bendita palabra de Dios. Pero siempre hay problemas y siempre hay ¿qué? Oposición. Por eso le diga, necesitamos madurar, ya. Necesitamos madurez, hermanos. Dice el capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, como creciera dice, el número de los discípulos, ¿hubo qué? Ya viene el problema, ¿verdad? La murmuración, hermanos. Murmurar, oponerse, criticar. Ya viene el problema. Iba creciendo la iglesia, pero también se levantó una murmuración, dice la escritura, la bendita palabra de Dios. Todo estaba bien, todo iba marchando bien, ¿verdad? Ellos respondieron con gozo, con alegría, los azotaron y salieron contentos y no dejaron de predicar, siguieron anunciando con más tesón, con más ganas, con más fuerzas la bendita palabra de Dios y no se dejaban intimidar por nadie. Pero como creció el número, entre la misma iglesia empezaron ¿a qué? A murmurar, a criticar, a oponerse unos y otros, ¿verdad? A señalar por qué a ellos les dan más y por qué a nosotros menos, por qué hay distinción, por qué esto, por qué lo otro. Empezó la murmuración dentro de la iglesia primitiva, hermanos. Y eso, hermanos, de una forma u otra, cuando hay un tipo de murmuración, la gente se decae, se desanima. ¿Por qué? Porque la iglesia no es madura. No es madura cuando viene una persona nueva, y empieza usted a murmurar en contra de la iglesia, a criticar ciertos programas de la iglesia, a juzgar a ciertas personas dentro de la iglesia. Mi hermano, eso es murmuración, y eso le afecta a la persona nueva, o la persona que es inmadura, que no ha crecido, que no se ha desarrollado en Cristo Jesús, que no está bien fundamentado en el Señor Jesucristo. Y por lo tanto se vuelve una piedra de tropiezo en contra de ese hermano, en contra de esa hermana. Y la iglesia no está para eso. La iglesia no está para qué, para andar tratando de murmurar, de criticar, de desanimar a ciertos creyentes o ciertos hermanos que están deseosos de servir dentro de la iglesia. Usted y yo no estamos para eso, mi hermano. A lo contrario, estamos para animarlos, para que sirvan más, para que ayuden más, para que aporten más para el reino de los cielos y para que sean hombres y mujeres de gran bendición. Porque un día, como le digo, vamos a ir ante el gran trono entre el gran juicio del trono blanco, y usted y yo, hermanos, ahí van a ser abiertos los libros de la vida y ahí se nos va a decir qué tenemos que hacer. De tal forma, de tal manera, dice que cuando empezaron a murmurar, ¿verdad?, llegó a oídas de los apóstoles, llegó a oídas de Pedro, y Pedro dijo: bueno, hermanos, vamos a tratar de parar esto, vamos a hacer las cosas bien y ordenadamente, pero vamos a buscar entre ustedes 7 varones, 7 hombres de buen testimonio y llenos de ¿qué? Y de sabiduría. No cualquiera iba a servir en las mesas, hermano. No cualquier hombre, cualquier mujer. Pero eso es importante, hermano, que la persona, el hombre, la mujer que quiera servir a Dios tiene que consagrarse más al Señor.
No debe de ser una persona porque me cae bien y porque esa persona pues es más carismática, es más sociable con algunos y puede ayudarnos. Pero si está mal, si esa persona no está llena del Espíritu Santo, si esa persona, mi hermano, no tiene sabiduría para ver cómo tratar un problema o cómo tratar una dificultad, o simplemente no tiene la disposición esa persona, pues lógicamente va a ser una piedra de tropiezo esa persona. Y en ocasiones hemos caído en eso, la iglesia, mi hermano, mi hermana, de poner personas que realmente no tienen el deseo ni siquiera de servir dentro de la iglesia. Y por la gente muchas veces quiere hacerlo, pero no puede. Necesita primeramente una consagración, un verdadero arrepentimiento, porque no puede ser que alguien que esté cometiendo pecado, que esté cometiendo fornicación o adulterio, que sea desobediente a los padres, que sea una persona malcriada, grosera, esté sirviendo dentro de la iglesia, hablando malas palabras, groserías. No puede ser, hermanos. Está quitada por el Señor. Aquí la palabra de Dios dice que eran hombres y que estaban llenos del Espíritu Santo. Hombres y personas llenas de sabiduría. ¿Y de buen qué? Testimonio, hermanos. De buen testimonio. La gente podía testificar que verdaderamente esas personas se habían convertido al Señor. Y estos son los 7 que escogieron, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hubo que hacer ahí, mi hermano? Pues escoger dentro de la misma iglesia hombres y mujeres que estén llenas del Espíritu Santo, de buen testimonio, que tengan buen testimonio y que sean personas con sabiduría, que tengan ¿qué? Sabiduría. Y entre ellos, mis hermanos, resalta aquí una persona que escogieron, ¿verdad? Y dice que escogieron también a Nicolás. ¿De dónde era Nicolás? El último versículo del versículo 5. ¿Prosélito de dónde? De Antioquía. ¿Se acuerdan de Antioquía? Él era de Antioquía y la primera iglesia gentil, hermana, establecida legalmente fue la iglesia de dónde? De Antioquía. Capítulo 11 del libro de los Hechos. 12 van por Pablo, y el 13 ya se menciona que ya tiene 2 años. Y fue una iglesia que misionera. Pero sin duda este hombre tuvo mucho que ver. Este hombre llamado Nicolás tuvo mucho que ver en la iglesia de Antioquía. Y no era pastor. ¿Qué era? Un diácono. ¿Qué era? Un servidor solamente. Pero eran hombres llenos del Espíritu Santo, que testificaban, que hablaban, que compartían la palabra del Señor. La iglesia no debe parar, mi hermano y mi hermana. La iglesia debe de continuar anunciando, predicando la bendita palabra del Señor, ¿verdad? ¿En dónde? Donde quiera que estemos, mi hermano y mi hermana. Un día le dice un varón al pastor, le dice al pastor, le dice, donde estoy trabajando, hay gente que no oye, gente que no hay cristianos ahí, gente difícil, le dice, ¿verdad? Entonces, yo creo que vamos a salir de ese lugar donde estoy trabajando, le dice al pastor. Y el pastor le dice, si no te sientes suficientemente fuerte para luchar en la batalla de la fe, pues salte de ese lugar, dice. Es mejor, dice, que te retires prudentemente, pero si puedes luchar con la fuerza del cielo, no hay mejor lugar que Dios te haya puesto. Ese es el mejor lugar que Dios te puso. ¿Para hacer qué? Para hacer testimonio. Pero es una lucha, hermanos, porque te van a juzgar y te van a criticar y te van a señalar. Por ser un creyente te van a señalar, te van a juzgar muchas veces de ser un religioso intolerante, te van a juzgar también por querer llevar a cabo el mensaje tal y como Cristo te lo estaba pidiendo que lo lleves. Y hermanos, aquí no hay vuelta de hoja. Somos llamados para eso. No somos llamados para otra cosa, mis hermanos.
Somos llamados para dar testimonio, para producir frutos, para que el Padre sea glorificado a través de lo que usted y yo hagamos en esta tierra, para su gloria y para su honra. O glorificamos al Padre y exaltamos su nombre, o llegamos con vergüenza el día de mañana al lugar donde va a estar nuestra morada eterna. Yo no sé cómo usted quiere pasar la eternidad, mi hermano y mi hermana, pero necesitamos levantarnos. Necesitamos nosotros como creyentes empezar a caminar bajo el poder y la gracia de Dios. Así que eran 7 varones dispuestos a ¿qué? A servir. Gloria a Dios. ¿Y qué sucede cuando nos disponemos a servir, mi hermano, y ayudar? Damos la oportunidad, porque Pedro dijo, no es posible que nosotros vayamos a dejar de orar y de predicar para ponernos a servir a las mesas. No es posible. Hermanos, cada quien tiene un lugar, decíamos la semana pasada, dentro de la iglesia. El Señor ha condicionado la iglesia con dones, con talentos, con habilidades, para que se haga dentro del grupo, dentro de la iglesia, las obras que hay que hacer. Dios nos ha condicionado. A uno nos puso para esto, otro para aquello, dice la Escritura, ¿verdad? Entonces cada quien tiene un lugar. Pero cuando nosotros no nos disponemos a servir, mi hermano, por lo que usted quiera pensar que no puede servir o no quiere ayudar, entonces, mi hermano, tenemos un problema. ¿Por qué? Porque alguien lo tiene que hacer, y alguien tiene que dejar de hacer lo que Dios le está pidiendo para ir a hacer aquello que usted tiene que hacer. Y eso es importante, mi hermano, que le entendamos que somos ¿qué? Un cuerpo, y que nos debemos de ayudar mutuamente, fortalecernos unos a otros, ayudándonos y apoyándonos. ¿Para qué? Para que el cuerpo funcione correctamente, para que el cuerpo vaya y haga las obras que Dios nos demanda que hagamos. Así que la iglesia que siguió creciendo, ¿verdad? Siguió creciendo, y aún muchos dice el versículo 7, y que sea la palabra del Señor. 7. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. En Jerusalén también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Muchos vinieron, hermanos. ¿Por qué? Porque se organizaron. Porque nos habla que muchos estuvieron dispuestos a ayudar, a apoyar, mi hermano. Y eso hizo que el Señor añadiera y se bendiciera más la iglesia en Jerusalén. Diga, ese es el propósito. Que muchos vengan a los pies de Cristo, que muchos entren al reino de los cielos. Ese es el propósito, hermanos. Usted siempre que salga, decía el hermano Polo, siempre que salga usted tiene que orar. ¿Por qué cree que están esas calaveras ahí en la orilla para maldecirlo? ¿Por qué cree que está operando un espíritu inmundo ahí? Precisamente para eso. Tiene que atarlo en el nombre de Jesucristo, hermano. Cuando salga a la carretera, siempre que salga, tiene que poner en las manos del Señor el carro, su vida, declarar bendición sobre su vida, sobre su carro, porque va a haber probablemente un ataque, y a lo mejor en cuanto pase ahí ese lugar, no sabemos, o más adelantito, no sabemos, mi hermano, pero usted tiene que orar. ¿Por qué? Porque hay fuerzas, y más cuando el hermano va y predica allá a Cibuta. El diablo va a querer oponerse. El diablo sabe lo que él va. La gente que ha ido conmigo saben que yo llegando 1 kilómetro antes ya empiezo a orar y reprender y atar ese espíritu. Siempre que les doy raite para allá, ellos ya saben que yo estoy orando en esa parte. Y antes de 1 kilómetro ya estoy pidiendo a Dios que limpie las carreteras y que libere a la gente también de los próximos accidentes que van a venir. Pero usted tiene que hacer lo mismo, hermano. Usted tiene que orar y tiene que atar ese espíritu inmundo. ¿Por qué? Porque lo van a atacar. Así que la iglesia debe de ¿qué? De seguir en sus prioridades. ¿Y la prioridad era qué? Crecer, anunciar el mensaje de la palabra del Señor. La iglesia local con su equipo o grupo que Dios otorga. La iglesia local, diga, es nuestra iglesia, diga. Para este tiempo debemos de ¿qué? De enfocarnos en nuestras prioridades, que son evangelizar y edificar a la gente.
Esas son las prioridades de la iglesia, hermanos. No tener concierto. En el concierto no es una prioridad, mi hermano. Tener a los mejores músicos tampoco es una prioridad. La prioridad es que salgamos y evangelicemos a Nogales, Sonora. Esa es la prioridad. Y todo el estado de Sonora, y toda la República Mexicana, y si podemos trascender hasta los otros países, vamos también. Pero hermanos, aquí debemos de empezar. Y para eso necesitamos ¿qué hicieron? Se organizaron, se dispusieron. ¿Y cuál fue el resultado? Y crecía la palabra del Señor. Y multitudes empezaron a ¿qué? A llegar. Hermanos, no es para tener la soberbia de que es una iglesia que evangeliza. No. Vamos a llevar el mensaje, porque para eso el Señor nos llamó. Para predicarles, para enseñarles el bendito palabra de Dios y edificarlos para que ellos también vayan y hagan lo mismo. Porque esa debe ser nuestra prioridad. Que nuestros hijos, nuestros parientes, enseñarles, porque un día usted y yo no vamos a estar ya aquí, hermanos. Un día nos vamos a ir, usted y yo. Así que, evangelizar y edificar. De esa manera, no sé qué, nos enfocamos en el evangelio, en evangelizar y edificación. De esa manera, nos enfocamos en el mandato de Cristo. Porque esta es una prioridad para la iglesia de Cristo en cada generación. En la iglesia permanece aquí, dice, mientras la iglesia permanezca aquí en la tierra. Mientras Cristo no se la lleve, o usted no se vaya, esa es nuestra prioridad número 1. Y para eso el Señor nos presenta un decálogo de las increíbles riquezas que nos ha dado. Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23. ¿Qué hizo primeramente? Sometió todas las cosas bajo sus pies. Todas las cosas que las sometió y lo dio por cabeza. ¿A quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo. Es el cuerpo de ¿quién? De Cristo. Y sometió todas las cosas y lo dio por cabeza a la iglesia. Sobre todas las cosas a la iglesia. Dame el siguiente, hijo. 23. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Está la plenitud de Cristo, ¿dónde? Dentro de la iglesia. ¿Y qué quiere Cristo? Llenarlo todo. Todo este municipio de Nogales lo quiere llenar. Todo nuestro estado lo quiere llenar Cristo. Y para eso la iglesia necesita ¿qué? Disponerse, mi hermano. Tu casa la quiere llenar Cristo. Jesús la quiere ¿qué? Conquistar. Imagínense. Un día estaba este hombre, Hudson Taylor, y fue una vez a China. Y había un chino ahí que recibió a Cristo, porque dice que él había buscado, y que su religión pues seguía igual, no cambiaba, seguía cada vez peor este hombre, pero él sabía que había algo diferente. Y cuando llegó Hudson Taylor, recibe a Cristo y tuvo un cambio radical. Y le dice, mi papá murió buscando siempre una paz interior y realmente buscar el camino que lo llevará al cielo. Le dijo, ¿y tú cuántos años tienes? Le dijo, de conocer a Cristo. 60 años, le dijo Hudson Taylor. Y le dijo el chino, ¿pero por qué tardas tanto? ¿Por qué tardaste tanto en venir? Mi padre murió sin conocer este mensaje, esta palabra, el evangelio de Jesucristo, dice. Yo, dice, por la gracia ahorita yo me hice creyente, soy un cristiano, dice. Pero muchos, dice, hoy en día están muriendo sin conocer la gracia y la misericordia de Dios. Muchos hermanos están yéndose al infierno hoy en día porque la iglesia no quiere salir y predicar, no quiere ir y compartir, no quiere ni siquiera los suyos, ni siquiera su propia familia le quiere compartir, ni siquiera les invita para que su familia se consagre al Señor.
¿qué? ¿Tenemos temor? ¿Tenemos miedo? Yo no sé qué pasa, hermanos. Pero es necesario que usted y yo sigamos anunciando, sigamos predicando, sigamos invitándoles. Vengan o no vengan. Le dijo el Señor allá en el libro del Antiguo Testamento. Le dice: vas a ir a un pueblo rebelde, duro, rebelde, y no te van a oír. Pero que yo quiero que todos vayan y les hables y les prediques. Le dice a Ezequiel, el capítulo 3 del libro de Ezequiel: ve y predícale, porque el pueblo rebelde, no te van a oír, no te van a escucharle, pero quiero que vayas, porque si no vas, esa sangre la voy a demandar para ti. Vas, tienes que ir, pero si vas y ellos no obedecen, habrás librado de esta sangre. Háblales, enséñales, hermanos. La palabra de Dios nos habla y nos dice qué va a pasar con aquellos que se han revelado al mensaje de la palabra. La palabra de Dios nos dice, mis hermanos, que será una condenación eterna, será un juicio eterno, será donde estará el lloro y el crujir de dientes. Habrá terribles cosas en ese lugar. La palabra de Dios nos dice cómo esa gente puede escapar. Pero alguien tiene que interceder, alguien tiene que ponerse en la brecha, alguien tiene que tocar las puertas del infierno para que suelte ese hombre, esa mujer, ese hijo, ese tío, ese sobrino. Yo lo sé, mi hermano, pero alguien tiene que hablarle. Y si usted no lo hace, mi hermano, pues dice el Señor, las piedras lo van a hacer. Pero qué triste, ¿verdad? Que nosotros, tanto usted como yo, lleguemos, hermanos, y estemos descalificados. Así que Dios hizo maravillas en el cuerpo del Señor Jesucristo mientras estuvo en la tierra. Hechos 10:38. Pero ¿qué quiere hacer Dios hoy en día? ¿Qué quiere hacer Dios hoy en día? Con el cuerpo, ¿verdad?, espiritual que es la iglesia. O sea, con usted y conmigo. ¿Qué quiere hacer? Dice el apóstol Pedro: cómo Dios anunció con el Espíritu Santo con poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo haciendo ¿qué? Viene sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque estaba con él, dice la palabra de Dios. Eso es lo que hizo Dios con el cuerpo de ¿quién? Del Señor Jesucristo físicamente, en los tiempos que el Señor anduvo caminando aquí en la tierra. Pero ahora nosotros somos el cuerpo ¿qué? Espiritual de Cristo, mi hermano y mi hermana. Y lo que Dios hizo con el cuerpo físico del Señor, ahora lo quiere hacer con el cuerpo espiritual que es la iglesia. Cristo quiere que manifestarse, mi hermano y mi hermana. Y para ello, mi hermano y mi hermana, nosotros como creyentes, como cristianos, debemos de estar ¿qué? Dispuestos para eso, porque le pertenecemos a Cristo. Fuimos comprados con un precio, mi hermano. Su muerte y su sangre fueron el precio de nuestra salvación. Amén, amén. Y nos liberó, nos rescató, nos transformó. Tenemos vida nueva por medio de Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, ahora hay que responderle al Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué dice Efesios capítulo 2, versículo 4? Dámelo, por favor. Versículo 1, 2 y 3 nos describe cuál era nuestra condición antes de tener esa relación con Cristo. Versículo dice que estamos muertos en delitos y pecados. El 2 y el 3 dice que nosotros andamos por las corrientes conforme al príncipe de la potestad del aire. Pero ¿qué dice ya el versículo número 4? Pero Dios, aquí ya está el pero. Así estamos en nuestra condición. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor, ¿con qué? Con que nos amó, mis hermanos. ¿Verdad? Dame el siguiente, hijo. Aún estando nosotros muertos en pecados, estaba refiriendo al versículo 1, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego dice, por gracia son salvos. No te costó nada la salvación. No te costó nada tu restauración espiritual. Fuiste salvo por gracia.
Porque un día Dios te miró a ti, me miró a mí, hermanos. Nuestra condición, muertos en delitos y pecados. Pero Dios dice, por su grande misericordia, tuvo misericordia de usted y de mí también. Tuvo misericordia, hermanos. Porque, hermanos, en el reino de los cielos, ninguna cosa inmunda, ni que hace abominación, ni mentira, ni los hechiceros, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con varones, hombre con hombre, mujer con mujer, borrachos, estafadores, idólatras, hechiceros, nadie va a entrar al reino de los cielos. Y esto, dice, eran algunos de ustedes. Y Dios un día tuvo misericordia de ustedes. Y un día el Señor los salvó por gracia. No porque hayan hecho ninguna obra que los justificara a ustedes, o que los liberara de la condenación eterna. No hay nada que pudieran hacer ustedes. Su deuda era tan grande, tan inmensa la deuda de ustedes, que no podían jamás pagarla. Pero un día dijo Jesús: tu deuda quedada, liquidada. Dame el siguiente. Y juntamente con él, ¿qué? Nos resucitó, mi hermano, y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Oh, hermano, un día nos resucitó, dice la palabra del Señor, para que anduviéramos en vida nueva, para que fuéramos una iglesia obediente, sujeta. Nos compró, nos dio la oportunidad el Padre Celestial, a través de Cristo, tener una relación con Él. Y es un mandato sencillo, poderoso, transformador, que cambia, cambiante, vidas, corazones y almas. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Ese es el mandato, mi hermano. Discúlpenme, hermanos, pero la iglesia está desenfocada hoy en día. Queremos esos eventos grandiosos. Queremos traer la gente a través de grandes predicadores, pero no, hermanos. La iglesia tiene que ir y anunciar y predicar y tocar puertas. Es lo que tenemos que hacer. Ese es el mensaje que se nos ha dado, mi hermano. No que esté mal de vez en cuando, pero esto no debe ser la manera de cómo debemos traer, porque estamos haciendo que brinquen solamente los chapulines para acá, que se queden 1, 2 o 3 de otras iglesias, y no queremos chapulines. Queremos gente que realmente sea gente que reciba a Cristo, que realmente se convierta al reino de los cielos, y que realmente esa persona le sirva a Jesucristo. Así que, primeramente dice la palabra que Dios quiere hacer ¿qué? Grandes cosas. Y para eso ¿qué? Nos resucitó. Para eso nos levantó, mi hermano. Para que Cristo se manifieste en nosotros. Nos ha dado ¿qué? Nos ha bendecido. Nos ha sentado en lugares espirituales, que significa gobierno y autoridad en el reino espiritual. Usted tiene gobierno y reino espiritual. Utilícenlo, mi hermano, por fe utilícenlo. ¿Para qué? ¿Para qué debemos de conocer las bendiciones? Para que usted y yo demos a conocer las bendiciones, las riquezas de su gracia, en su bondad, en la bondad que Dios tuvo para nosotros, y las demos a conocer ¿a quién? Al mundo que está perdido, al mundo incrédulo, a la gente que no tiene a Cristo. Para eso, dame el siguiente, por favor, Samuel. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Así que, mis hermanos, usted y yo tenemos el gran privilegio, hermanos, porque los ángeles querían hacer esto. Los ángeles querían descender y llevar el mensaje. Hey, no, ellos lo van a llevar. Le dijo el Padre, eso nos toca a nosotros. No dejes que nadie te quite tu corona, dice el Señor, hermano. Esa es tu corona. Levántate, hermano. Sacúdete.
de ese peso que te agobia diariamente. Enfócate a lo que el Señor te está pidiendo que hagamos. Iglesia Nueva Jerusalén, despierta. Despierta, iglesia. No es seguir nosotros las tradiciones que el mundo tiene, las cosas nuevas que van saliendo, que nos esforzamos tanto por ellas. Esforcémonos por el vecino, por el amigo, por la persona. Imagínense el hombre, que no seamos como aquel como los que el buen samaritano pues lo pudo agarrar, ¿verdad? O lo pudo ayudar, porque dice que pasó un sacerdote, un maestro de la ley, y pasaron unos levitas, y todos ¿qué? Lo ignoraron. Pero un hombre por allá, que ni era del pueblo de él porque era samaritano, que lo juzgaban, que lo criticaban los judíos, tuvo ¿qué? Misericordia de él. ¿Sí vamos a tener misericordia usted y yo, hermanos? ¿De qué le sirve al sacerdote, al levita, a los intérpretes de la ley, si no ponemos en práctica nada de lo que el Señor nos ha estado dándonos? Porque esta es la prioridad número uno. Para eso la iglesia es levantada y fue restaurada. Para eso, mi hermano, para anunciar, para predicar, para ir y golpear y anunciar, y también a dar a conocer las abundantes riquezas de su gracia, de su gloria. ¿Cuáles son las abundantes riquezas de su gracia, de su gloria, mi hermano? Primeramente, que ya hay una manera de ser salvos. Que ese hombre y esa mujer tú puedes llegar a ser salvo. Que ya hay una forma para cambiar ese corazón de maldad, de iniquidad, para salir de esa condición de iniquidad, de engaño y de mentira. Esas son las abundantes riquezas, mi hermano y mi hermana. Que ya hay una oportunidad, hay un camino abierto para entrar al reino de los cielos. Que una simple confesión sincera y verdadera de arrepentimiento y de creer en el Hijo de Dios, eso te puede llevar a entrar al reino de los cielos. Que ya tenemos la oportunidad, el mundo entero, de ser liberado de las cadenas de maldad, de las cadenas, hermanos, de ligaduras satánicas, diabólicas, que hemos estado siempre cautivos en esas. Que ya hay. Esas son las abundantes riquezas que tenemos que irles a hablar y decirles a la gente. Para eso el Señor levantó a la iglesia. Para eso el Señor dice que usted y yo debemos de hacerlos, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas a través de la iglesia, a través de usted y a través de mí, y a través de todas las iglesias, de todas las congregaciones, donde quiera que estén. Tienen que ir y hacer este mensaje, llevar esta palabra a todas esas personas, y deben de empezar ahí, en su casa, en su hogar. Y para eso, mis hermanos, debemos de ¿qué? De empezar a hablarles. ¿Por qué? Porque sin Cristo, hermanos, no hay nada. ¿Qué les espera? Tristeza, dolor, angustia. ¿Cuánta gente hoy en día, mi hermano y mi hermana, con el afán de salir adelante en lo material, se han involucrado en cosas que no deben de involucrarse? ¿Cuántos aparecieron colgados en estos días? Como 10, ¿verdad? De 21 a 42 años. Jóvenes. Y todos los días. Ese es el pan de las noticias que recibe la mente y que recibe el espíritu del hombre a través de las noticias. Todo el caos que se está cruzando. Pero no vemos la iglesia en ninguna parte anunciando y predicando la palabra. No vemos a la iglesia compartiendo en ninguna parte. De repente salen ahí que va a haber ciertos conciertos. De repente que salen ahí que va a venir cierto profeta o cierto apóstol. De repente. Pero ¿dónde está? ¿Dónde están los que decían aleluya? ¿Dónde están aquellos que iban y predicaban? Aquellos que iban a la plaza, aquellos que iban a las calles,
Aquellos que iban con todo el grupo, ¿dónde están? Desaparecieron. Se apartaron. Moisés tenía 120 años. Fue llamado a los 80 años. Y batalló 40 años con el pueblo en el desierto. No llegamos nadie de aquí a 80 todavía, ¿no? ¿Verdad que no? A lo mejor a algunos me falta poquito, pero... no, pues ustedes podemos ir a correr, hermanos. Poco torcidones o chuecos, pero podemos hacerlo todavía. En el nombre del Señor. Amén. Así que Dios ha puesto a disposición de la iglesia las abundantes riquezas de su gloria. Están a tu disposición, iglesia Nueva Jerusalén. No podemos desperdiciar este llamado de parte de Dios. Este privilegio que tenemos como iglesia, mi hermano y mi hermana, es el privilegio más grande otorgado de parte de Dios para el ser humano. Darte las riquezas de su gloria y que vayas y las compartas. No las puedes desperdiciar. No las puedes desdeñar. Decir, no, yo no quiero. No, hermanos. Porque es como darle la espalda al Señor, darle la espalda a Dios. Así que, hermano, iglesia Nueva Jerusalén, despertemos y vayamos y anunciemos las buenas nuevas de salvación. Necesitamos levantarnos de vuelta, mi hermano. Necesitamos levantarnos. Dios quiere mostrar y exhibir por medio de la iglesia o de nosotros, usted y yo, traer luz de Cristo, exhibir sus bendiciones celestiales. Dios nos ha favorecido en Cristo. Nos ha dado ¿qué? Un destino que también se los quiere dar a ellos. Nos ha dado a nosotros bendiciones que también se los quiere dar a ellos, espirituales. Nos ha dado vida eterna que también se las quiere dar a ellos. Y nos está dando la grande oportunidad, mi hermano, de la grandeza eterna que jamás podremos haber soñado. Esa es una oportunidad que tenemos, hermano y hermana. La iglesia que es el objeto de exhibición aquí en la tierra y tendrá la oportunidad de reinar juntamente con Cristo o ser una vergüenza. ¿Cómo quiere llegar la iglesia Nueva Jerusalén? Como los hombres guerreros, como siervos, como hombres y mujeres esforzadas o temerosos, que escondieron sus dones, sus talentos, que no quisieron servirle al Rey de Reyes. ¿Cómo quiere llegar la Nueva Jerusalén allá? El día que nos presentemos con el Señor, porque un día todos se van a presentar, mis hermanos. Por eso está la iglesia de Éfeso, de Tiatira, de Mirna, de la Odisea, de Filipos. Están las 7 iglesias y entre ellas una representa a la Nueva Jerusalén. ¿Cómo queremos llegar? Queremos que el Señor, hoy tengo algunas cosas contra ti, que has perdido tu primer amor. Yo tengo unas cosas contra ti, le dice allá a la iglesia. Tú dices que eres rico, que te has enriquecido y que no tienes necesidad de mí, y no sabes que tú eres un pobre, ciego y desnudo. Los que están sumergidos en el materialismo. Tú no dices que no tienes necesidad de mí, pero tú eres un pobre. Compra colillo y unge tus ojos para que veas. Y te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Y te cubras. Estás desnudo, le dice el Señor. Hermano, no podemos llegar así al reino de los cielos y estar siendo censurados por el Señor, por Cristo. La iglesia necesita despertar y levantarse, mi hermano. ¿Cuál es el objetivo de la iglesia, mi hermano? Que tenga la oportunidad de reinar juntamente con Cristo. ¿Cuándo? Dame 2 de Timoteo 2:12. Por favor, Samuel. Y Romanos 8:17. Dice, si sufrimos también reinaremos con
con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Entonces la iglesia tiene la oportunidad de reinar. Lógicamente es el tiempo milenial. Capítulo 20, versículo de Apocalipsis. Vamos a reinar 1000 años. Juntamente con Cristo. Pero si le negamos, Él también nos va a negar. Sí, tenemos el privilegio, mi hermano, mi hermana, de reinar. Pero una vez que tomemos, hermanos, está bien, no hay problema. Pero Dios te va a la gracia y la misericordia para que usted, mi hermano, se fortalezca en la fe y pelee la buena batalla de la fe. No debe tener miedo, no debe de estar indeciso, mi hermano. A lo contrario, Señor, estoy dispuesto, le dijo Pedro un día, de ir solo, no solamente a padecer, sino ir a la cruz. Me vas a negar. Pero después, ¿cómo murió? No quiero ser igual, muerto, porque ¿qué dijo Pedro? No me siento digno, Señor. No me siento digno de morir como tú fuiste muerto. Y murió al revés. Juan fue enviado al caso, al aceite hirviente. Hermanos, no pasa ahí que nos avienten la puerta. No pasa que nos digan, ay, tú eres un cristiano. Dios te bendiga, hermano. Amén, aleluya. No pasa. Gracias a Dios que ese tipo de persecución no va a haber para usted. Gloria a Dios por ello. Sí, lo van a juzgar, lo van a criticar. A lo mejor su misma familia se va a levantar en contra de usted y a señalarle, es que usted mira esto y esto. No importa. Siga anunciando, siga predicando la palabra, mi hermano, mi hermana. Y luego dice Romanos 8, versículo 17. Dámelo por favor, su mano. Mis hijos también herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos, otra vez, la palabra padecer, ¿verdad? Juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Reinar y ser glorificados. Es el privilegio de la iglesia Nueva Jerusalén. No podemos perder este privilegio, mi hermano. Porque vamos a padecer. A lo mejor es que yo quería trabajar tiempo extra porque quería comprar esta cosa. Pues espérese, sigue orando, sigue juntando, pero no pierda el enfoque. Vamos a salir, vamos a predicar, nos vamos a unir en el nombre de Cristo. Ese debe ser el deseo y el corazón de esta iglesia. Vamos a levantarnos, vamos otra vez en el nombre de Jesús, porque la gloria postrera será mayor que la primera. En el nombre de Jesús. Vamos a hacerlo en el nombre de Cristo. No, pues mejor me voy a otra iglesia, van a decir muchos. Bueno, Dios te bendiga, hermano. No quisiste reinar juntamente con Cristo, ni quisiste tener gloria juntamente con Cristo. Y ese es el propósito de la iglesia. Donde quiera que esté, donde quiera que se encuentre mi hermano, mi hermano. Así que compartir la gloria de Cristo. Los creyentes en Cristo contamos con la provisión, protección y el poder necesario para impactar en esta generación. Usted y yo, hermanos, todo tenemos en Cristo Jesús. Todo poseemos en Cristo Jesús. ¿Qué tenemos que hacer? Levantarnos, ir y anunciar la palabra del Señor. Así que un día, déjeme decir lo que le pasó ahí en Hebreos capítulo 3, del versículo 7, por favor, hermano. Hebreos 3. Y estaba el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, exhortando a los hebreos, a la nueva generación, y le estaba recordando a través de este pasaje lo que había sucedido con la generación del Éxodo. Por lo cual dice el Espíritu Santo: si yo oí su voz, no debes endurecer tu corazón. Hazlo firme, dice. Dame otra vez, el siguiente, vamos a irlo de ahí. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Siguiente.
Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Ay, ay, ay. ¿Por qué se disgustó el Señor? Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Tienen aires de grandeza, en otras palabras, ¿verdad? Tienen aires de prosperidad. Tienen aires de ser alguien. Andan vagando en su corazón. Están llenos de cosas que no se enfocan a lo que realmente yo quiero que ellos tengan. Y por lo tanto, ¿qué hizo con esa generación? Se disgustó, dice Dios. Esa es la generación que salió de Egipto. Dame el siguiente, hermano. Por tanto, por él mi ira no entrarán. Hermanos, que Dios no se disguste con la iglesia Nueva Jerusalén. ¿Por qué? Porque no va a tener reposo. Y el reposo lo da Dios. No te lo va a dar el trabajo, mi hermano. No te lo va a dar la ciencia. El Señor es el que te va a dar el reposo en tu vida. Dame el siguiente. Mira, hermanos, ahora ya nos están exhortando a nosotros. Que no haya entre ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Que no haya un solo corazón malo, que sea incrédulo y que se aleje o se aparte del Dios vivo. ¿Qué te puede apartar y puede alejar? Pues las cosas igual, las vanas cosas de la vida, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, el mundo que pasa y sus deseos. Esos son los que te pueden apartar del Señor. Los temores, los miedos, la incredulidad. Dame el siguiente, digo. Antes de exhortaos unos a otros cada día. ¿Cuándo? Todos los días. Entre tanto que se de hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado. Ninguno de nosotros. O sea, aquí habla del razonamiento. Hay gente que dice, no, pues todo está bien. Puede ser que todos no estamos muy bien todos. Pues nadie es perfecto. No, ya estamos endureciendo el corazón. Y tenemos que venir inmediatamente y arreglar cuenta con Dios. Dame el siguiente, hijo. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entonces debemos estar firmes, hermanos, porque somos hechos en Cristo. Ya tenemos la gracia, el carácter de Cristo. Somos imitadores del Hijo de Dios. Estamos representando, somos los heraldos. Somos, hermanos, los que debemos de ¿qué? Dejar que Cristo brille en nuestras vidas y que impacte a Jesucristo a través de su vida, de su testimonio y también a través de la palabra que usted trae para ellos. Que Cristo sea el que esté allí, mi hermano, siendo exaltado, glorificado, y que usted mengue y que yo mengue también. Que Jesús sea el engrandecido. Dame el siguiente, hijo. 16. Entre tanto que si quieres hoy el 16. Quienes fueron los que habiendo oído le provocaron. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por la mano de Moisés? Siguiente. ¿Y con quién estuvo él disgustado? 40 años. ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Miren el 16, llama el 18. A quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Aquellos que no estuvieron de acuerdo y no quisieron obedecer. Entonces, ¿cuál es el llamado, mis hermanos? Obedecer, diga. Obedecer. Obedecer, hermanos. Es sencillo, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues ya. No esperemos al otro año. Ya. Que sea ya, dice el Señor, ¿verdad? ¿Cómo hay que hacerlo? Igual. Grupos, organizarnos por medio de grupos, que usted diga amén, aquí está mi casa, vamos a ganar toda esta cuadra o esta familia y vamos a predicar aquí todo un mes. Si en este mes
Ganamos 3 o 4, gloria a Dios, pero ya fuimos y anunciamos toda esta cuadra. Y si no, pues después nos movemos a otra cuadra. Y si no, a otra cuadra. Pero no se van a quedar sin testimonio. No se van a quedar sin que uno les comparta la palabra de Dios. Igual, hay que organizarnos. Hay que levantarnos y decir, aquí está mi casa y yo, como dijo Josué, vamos a servirle al Señor. Aquí. No, pero está muy lejos allá donde vive el hermano Ramiro, el hermano Paulito, allá el hermano Luis. No importa. Gracias a Dios tienes carro, hermano. Gloria a Dios por ello. Que hay camiones, hay taxis. Y luego, hermano, no ganas el mínimo. Ganas muy bien, hermano. Gloria a Dios por ello. Puedes dedicarle ahí 100 pesos para el taxi, 50 ida y 50, agarras un amarillito nomás, uno de esos amarillitos y que en veces hay un poquito de humo, pero ¿qué le hace? Póngase el cubrebocas, mi hermano. Y así vámonos, en el nombre de Jesús. Si padecemos juntamente con Él, también seremos ¿qué? Glorificados. Si padecemos juntamente con Él, también reinaremos con Él. ¿Eso es qué? Una leve, hermano, mi hermana, una leve padecimiento ahí. De repente, mi hermano, una gripita, pero en el nombre de Jesús se va. Amén. Tenemos que hacerlo, hermanos. Tenemos que organizarnos. Yo quiero que usted se disponga. Que se disponga ya. No espere, bueno, pues a ver qué pasa el año que entra. No, ya. Ya, hermanos. Ya, mire. Decía la hermana el día viernes. Cómo se desató la violencia otra vez en Nogales. Cómo, hermanos, a través de toda nuestra República Mexicana está la maldad, la iniquidad, el engaño. Cómo, hermanos, se está acrecentando día tras día. Y hermanos, lo único que lo puede parar es Cristo Jesús. ¿Usted cree que la Sedena, que el ejército, que todos los grupos de ahí de las federales lo van a parar? No. No hay poder humano que va a parar el mal. Solamente Cristo lo puede parar. Solamente Jesús, mi hermano. Si usted quiere que haya paz en su ciudad, que haya esa tranquilidad, hermanos, póngase las botas del Evangelio y salga y comparta ese Evangelio. Esto es lo que usted tiene que hacer. Porque el enemigo, ese va a ser que es como usted va a contraatacar las obras del infierno allí en donde usted vive, allí donde usted está viviendo y que está siendo gobernado por la maldad. Hay muchos tipos de maldad. Algunos son droga, sicarismos, violencia, levantones. Hay muchos. Pero, hermanos, usted tiene un arma muy poderosa. Y la oración de usted puede mucho, porque usted es un hombre y una mujer justa. Su oración puede mucho, mi hermano y mi hermana. Amén. Levantémonos, hermanos. Y yo quiero que usted me diga el próximo domingo: pastor, ya hablé con mi esposo, ya hablamos y vamos a dedicar mi casa 1 mes, 2 meses, 3 meses, no sé cuánto. Ustedes pónganse de acuerdo, hermanos, lo que le quiere dar usted a Cristo. Vamos a hacer grupo de 3, máximo 4. Pero esos 3 y 4 no solamente es para que nos juntemos y demos el estudio ahí y oremos, no. Vamos y toquemos puertas. Y toda esa parte donde está, venimos a compartir la palabra. Venimos a traerles el mensaje del Evangelio. ¿Estamos listos? Amén. Muchos amén no escuché. Amén. Va a ser un día, vamos a empezar un día a la semana más. Un día a la semana. Y después el Señor nos va a llevar de poco a poco. Eso fue lo que el Señor me dio anoche. Tienes que empezar de vuelta. Tienes que empezarlo a hacer de vuelta, Alfredo.
Y los que deseen, los que quieran, los que desean verdaderamente, como dice la palabra de Dios, que el Señor los use, que el Señor los empodere, que el Señor los lleve de victoria en victoria. Y vamos a dar estudios sencillitos igual, mis hermanos, para que la gente empiece desde pequeño, de pasito. Empezamos igual. ¿Quién es Jesucristo? La obra de Jesucristo y la vida eterna en Cristo Jesús. Son estudios sencillos, muy sencillitos, mi hermano, para ayudarles a la gente que conozcan quién es Jesucristo. Amén. Reunirlos, juntarlos, mis hermanos, y traerlos para que ellos también hagan lo mismo que usted y yo estamos haciendo, que ellos también compartan. Pues hermanos, yo sé que hay muchas casas donde podemos hacerlo, pero que sea para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. No por imposición, hermanos. Yo no quiero que usted diga, que el pastor ahí me estuvo diciendo y la pastora ahí era. No, pastor, yo quiero, apúnteme ahí. Yo quiero ser los primeros. Y yo voy a salir con ellos 2 o 3. Máximo 3 o 4. Nada más. Porque no vamos a llenar las casas de creyentes, hermanos. Y eso va a suceder en otra casa, y otra casa, y otra casa, y otra casa. Si son 3 o 4, está bien. Pero vamos a tratar de movernos, mis hermanos. Aunque usted diga, es que mi pierna, no, pues a un lado lo vamos a ignorar ese dolor. El nombre de Cristo. A lo mejor ahí vas a ser sanado, mi hermano, mi hermana. Amén, amén. Ten fe, mi hermano, porque vas a predicar la palabra de fe. Amén. Amén. Póngase de pie, mi hermano.